Bueno, buenas noches a todos. Y después de la charla que dio Henry el último jueves, bueno, con mucha más ganas de seguir adelante para que mi oficina siga creciendo y cumplir nuestro objetivo, bueno, de 600, que ya estamos cerquita, y de los 1000 que lo vemos allá en el horizonte, pero que sabemos que en algún momento vamos a alcanzar. Agradeciendo, por supuesto, el trabajo de Henry, de Alfonso y de Mauricio, que hoy debe estar allá por Uruguay, y de todos los que siempre nos acompañan y que hacen que esto siga creciendo. Bueno, hoy voy a presentar una primera emisión de sellos fiscales de la República Argentina, y esto viene eh, de una colección que hace poco tuve la suerte de poder comprar, y se relaciona de alguna manera con aquella charla que yo di acerca de la historia de los fiscales en la República Argentina, porque esta colección es una de las típicas colecciones armadas allá en el siglo XIX. Es decir, esta colección fue armada en el mismo momento en que estos sellos se iban usando, quizás unos años después, lo que sea, pero digamos, fue hecha en esa época. Y tiene las características de cómo era en aquella época el coleccionismo de sellos fiscales, lo mismo que de sellos postales. Se conseguía bastante material, entonces se hacía mucho estudio de posiciones, de variedades, eh, en general de los sellos sueltos. Y por otro lado, lo que hay una gran carencia es de documentos, porque la tónica de la época era lavar los sellos para poder estudiarlos, para poder ver las variedades, y entonces son muy, muy escasos los documentos que hay de esta época. Y yo les diría que son muy raros. Eh, por ejemplo, este sellito que ustedes están viendo ahí, que es el sello más común de todos, que es el sello de 4 centavos, es un sello que suelto es sumamente común. Digamos, hay muchísimos, pero en documento es muy raro encontrarlo. A mí me costó muchísimo conseguir un documento con estos sellos, más allá de que es muy fácil conseguir los sellos así como están. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta emisión fue impresa en los talleres litográficos como se llama, de Guillermo Kraft. Yo ya di una charla alguna vez sobre él, hablé varias veces. Este, Guillermo Kraft era un inmigrante alemán que, eh, digamos, vino a la Argentina, a Buenos Aires, en la década de 1860, y a los pocos años de venir ya instaló su propia litografía, o sea, ya venía con un capital, armó su litografía, y estos talleres, esta imprenta, fue creciendo y duró durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente un siglo. ¿eh? Cerró sus puertas en la década de 1960. O sea que tuvo muchísima actividad y trabajó mucho en la emisión de sellos fiscales, además de libros, hacía, bueno, un montón de publicaciones. Fue muy famosa en su momento, y bueno, y tiene muy buenas producciones, sobre todo en materia fiscal. Bueno, para eh, eh, armar esta charla, lo que utilicé como bibliografía es lo más clásico que hay, digamos, la información que tenemos, que es ¿cómo se llama? El libro de José Marcó del Pon, el catálogo de estampillas fiscales, y luego el Forbi, el catálogo de timbres fiscales del año 1915, editado por Fidel Tellería. Bueno, empecemos a hablar entonces de la emisión. Les cuento que esta charla no va a ser muy larga. Yo elegí hoy solamente hablar de la primera emisión. Podría quizás haber incluido la segunda, pero preferí centrarme en una sola para que no haya demasiada información toda junta y confundir a la gente. Entonces, por ahí es corta, pero bueno, espero que sea buena, más allá de que sea corta. Bueno, otra cosa que hay que decir es que ustedes fíjense que esta emisión que yo estoy hablando es del año 1878.
Sin embargo, la primera moneda nacional es del año 1881. En nuestro país se utilizaba multiplicidad de monedas. La nación utilizaba pesos fuertes, estoy hablando del año 1878. Provincia de Buenos Aires utilizaba moneda corriente, yo ya hablé algunas veces de eso cuando presenté sellos fiscales de la provincia de Buenos Aires, y también se utilizaban monedas de otros países, por ejemplo de Bolivia, ¿eh? O sea que había multiplicidad de monedas que se iban utilizando en el país. Recién en 1881 se crea la primera moneda nacional, que como ahí dice, fíjense que interesante, que en la misma moneda el grabador pone su nombre, Eugenio Andrés, lo voy a decir en castellano para que salga bien, Audine, que era un grabador francés. Fíjense que nosotros, la mayoría de las personas que realizaban tareas, digamos, artísticas, digamos, eran extranjeros, ¿no? O sea, el grabador es francés, los imprenteros eran europeos también, ¿eh? Todavía la industria nacional no se había desarrollado. Bueno, ¿y a qué viene esto de la moneda? Bueno, justamente porque los sellos que nosotros vamos a ver hoy no están hechos en pesos moneda nacional, sino en pesos fuertes, que eran los que usaba la nación antes de, ¿cómo se llama?, de su emisión. Recién vamos a ver que hay una última tirada del año 83 que ya sí utiliza moneda nacional, pero son muy pocos sellos de esta emisión. Entonces vamos a ver que empezamos con pesos fuertes y luego al final unos poquitos sellos en peso moneda nacional. Bueno, como dije, la primera tirada de esta emisión fue del año 1878 y luego se reconoce una segunda del año 1882. La gran diferencia que hay entre los dos, la segunda, digamos, hay muy pocos valores, ahora después vamos a ver cuando avancemos con la charla, pero se distinguen, fíjense, por la cabeza del sol. Fíjense cómo en la primera emisión, la del 78, el cabello del sol es bien nítido y se distingue mucho de los rayos. En cambio, si uno, digamos, se fija en la segunda, va a ver que los cabellos se confunden con los rayos, sobre todo a los laterales. Entonces, se nota bien la diferencia, sobre todo digo, en la cabeza del sol. ¿Sí? Bien. Bueno, empecemos con la primera tirada. Bueno, acá tenemos los valores más bajos de la emisión, los de 4 centavos. Fíjense, en esta colección hay una búsqueda de distintos tonos, sobre todo, bueno, esto va a ocurrir en los valores bajos, que era fácil conseguir en cantidad. Entonces, digamos, el coleccionista se dedicó a buscar distintos tonos de color. Y bueno, acá aparece, por ejemplo, en el caso de 4 centavos, un azul verdoso, un azul negruzco, un azul grisáceo y uno oscuro. Los nombres de los colores vienen puestos de aquella época, porque realmente sería muy complicado para mí distinguir esos colores y ponerles un nombre. Ya nosotros alguna vez estuvimos hablando del tema de los colores y realmente es un tema bastante espinoso el de poder identificar cuáles son los colores. Así que bueno, yo me guié por lo que allí decía, en términos generales. Y ahí está esa parejita, y les quiero contar que son muy raros los múltiples de esta edición. Yo tengo muy pocos y en realidad estoy tratando de buscar más para un estudio que les voy a contar más adelante cuando avance con la charla. Lo interesante de esa parejita es que además tiene un borde de hoja y se ve parte del pie de imprenta de la litografía de Guillermo Kraft. Guillermo Kraft, como yo mostré en otras charlas, tenía la costumbre de poner siempre en los bordes de las planchas su pie de imprenta. Y bueno, en este caso
imposible conseguir un kit de imprenta completo. Pero ya se reconoce fácilmente, esto que dice ahí dice solamente litografía e imprenta vendría después, y después sigue el nombre, etc. Bueno, y en el sello de 10 centavos, ahí vemos también 3 tonos distintos de color, marrón amarillento, siena y marrón anaranjado. Y 2 colores distintos en el 25, o 2 tonos diferentes. Después está ese fragmento de plancha, que lo que tiene de interesante, además de que es un bloque bastante grande, el hecho de que ese borde de plancha es también borde de pliego, ¿no? O sea, el pliego debía estar formado por varias planchas. Les cuento que las planchas eran de 30 ejemplares, y seguramente venían varios en un pliego. Entonces, muchas de las planchas que uno ve, o bordes de plancha, son como el de la izquierda, que digamos, el borde es paralelo al sello. En cambio, en este caso, como es un borde de pliego, digamos, respeta la forma rectangular del pliego, y entonces el borde no es paralelo a los sellos. Y eso, digamos, creo que es interesante porque justamente nos muestra cómo era que se hacía. Ya les digo, no se puede conocer mucho más porque desgraciadamente no hay muchos fragmentos de esta emisión. Para mí, esta misma época, Guillermo Kraft estaba haciendo los primeros sellos fiscales de la provincia de Santa Fe. Y de la provincia de Santa Fe sí se conocen, digamos, fragmentos mucho más grandes, y eso es lo que permite saber el tamaño de las planchas. Por eso se sabe que hay planchas, en realidad en Santa Fe hay planchas grandes de 30 sellos y las pequeñas que son de 10. Se supone posiblemente que en el caso de los nacionales debe ocurrir algo similar. Bueno, sigamos con algunos valores posteriores. 50 centavos en 2 colores bastante notables. Me pareció interesante ese fragmento, más allá de que es muy pequeño, pero bueno, tiene parte de lo que es un papel sellado, y es una linda pareja con un matasello de Curuzú-Capiá, que es una localidad de Corrientes. Receptoría de Rentas Nacionales de Curuzú-Capiá. Bien. Y abajo vemos 75 centavos y un peso. También algunos colores diferentes. El color siena es un color que uno mucho no conocería, pero bueno, así está reconocido en la bibliografía de la época, y bueno, también el coleccionista que armó esta colección. Así que bueno, le permite a uno saber qué es el color siena. Bueno, sigamos. Bueno, seguimos avanzando con algunos valores más. Tenemos un peso 50, 2 pesos, 2 pesos 50, 3, 3.50 y 4 acá. Ya vean cómo llegamos a un tipo de valores que no son tan fáciles de tener stock, y entonces el coleccionista no tenía variedades. Una de las cosas que yo puedo señalar acá es que en realidad el valor facial es poco claro, sobre todo en aquellos que son fraccionarios. Por ejemplo, cuando uno ve el sello, acá está un poco aumentado y por eso si uno se fija bien, se ve más claramente, pero por ejemplo el 1.50, cuando uno lo ve, digamos, en la realidad, se confunde y cree que es de un peso, porque ese 50 puesto ahí abajo, ahora voy a mostrar, bueno, más adelante tengo una ampliación, fíjense, por ejemplo, acá un 4.50, como dice 4, ese símbolo que está ahí al lado del 4 es una S, bueno, digamos el símbolo de pesos y una F atrás de pesos fuertes. Y los 50 centavos están abajo. Entonces,
como los 50 centavos son relativamente chicos, cuando uno, ¿cómo se llama?, tiene el sello, digamos, en la mano, digamos, los 50 se confunden bastante. Hay que mirarlo ampliado para realmente verlo claramente, ¿no? Bueno, y en el caso de los pesos, digamos, que no tienen centavos, aparece ¿cómo se llama?, fuertes aparece con esa F y la TS arriba, la chiquita, más pequeña. Bueno, salté algunos, así que voy para atrás. Acá tenemos el 4,50, el 5 pesos, el 6. Ya estamos avanzando por valores intermedios, cuya rareza es intermedia también. Se van consiguiendo. Yo antes de tener la colección tenía algunos de estos y otros no, porque depende de cómo uno los vaya consiguiendo. Pero, digamos, en fin, independientemente de que uno consiga una buena colección, estos valores hasta ahora son, digamos, es fácil de obtener, digamos, si uno los busca con tiempo. Bueno, ya lo vimos. Y acá ya empezamos a estar en valores mucho más interesantes y más difíciles de conseguir. El de 10 pesos, como es un valor redondo, suele aparecer. El de 15 ya es raro, el de 20 también. 40 y 50 ya son valores, digamos, difíciles de conseguir. Yo la verdad que no los tenía. No los tenía y no tenía mucha esperanza de conseguirlos hasta que tuve la suerte de conseguir esta colección. Y quizás ahora viene un poco la joyita de la colección, que son los valores altos, ¿eh? Que no los tengo todos. Yo ahí puse la página de Forbin para que veamos y comparemos. Forbin lo que tiene de bueno es que le da a uno una idea de rareza en relación al valor que le fija a los sellos. Si nosotros miramos el listado de Forbin, vemos, bueno, el 60 está, el 70 no estaba en la colección, el 80, el 90 y el 100. ¿eh? Eh, Hay algunos otros que me faltan, el 25 y el 30. Que ya empiezan a ser raros, se ve por el valor que le pone Forbin. Y una cosa que, por ejemplo, me parece interesante que uno puede ver acá en el catálogo es que, por ejemplo, el valor más alto, que es el de 100 pesos, y que acá desgraciadamente no está en perfectas condiciones, porque fíjense que tiene una puntita media mocha arriba y un borde también cortado, pero bueno, es un sello tan raro que vale la pena guardarlo así y bueno, si algún día aparece uno mejor lo reemplazaré, pero por ahora estoy contento de tener ese que está en esas condiciones. Sin embargo, fíjense que a pesar de ser el valor más alto, no es el más raro de todos, porque justamente es un valor redondeado, redondo, 100 pesos. En general, los valores de 50, de 100, de 10, de 5 son los que más se usan. En cambio, fíjense, por ejemplo, el de 90, color grosella, interesante, es el más raro de todos. 150 pesos, 150 francos, porque estos están francos, de la época, ¿no? Estamos hablando del año 1916, este catálogo, es uno de los valores más altos que fija Forbin para los sellos, por lo menos de la República Argentina. He visto algunos de 200, pero es lo más alto que pone. O sea que el sello de 90 estaría entre los más raros de los sellos fiscales eh, del país. Bien, bueno, sigamos adelante. Acá tenemos un documento de la época que es un recibo. Justamente el valor de 4 centavos se utilizó, porque es raro, ¿no? Uno dice, ¿por qué 4 centavos y no 5? Bueno, porque 4 centavos era el impuesto que fijaba la ley de sellos para todos los recibos cuyo monto superara los 40 pesos nacionales o más. Es una ley, ¿cómo se llama? Perdón, es un recibo del año 82, de octubre del 82, y
recibo, bueno, más allá de que es muy raro, ya les digo, no es fácil conseguir estos sellos en documento. Es interesante por a nombre de quién está extendido el recibo. Es ni más ni menos que Luis Sauce, que era un empresario de mensajerías. Yo ahí a la derecha puse algunos de los matasellos de la empresa Iniciadores de Luis Sauce, que los obtuve en el catálogo de Jalil, para que vean que era una persona conocida. Entonces, bueno, ahí está ese recibo, que es interesante. El recibo por un monto de 200 pesos moneda corriente, fíjense, todavía estaban utilizando pesos moneda corriente en el año 82. La ley de amoneración, digamos, nacional, yo ya les dije que en el año 81 salió la primera moneda, permitió que se siguieran utilizando distintas monedas hasta el año 84. Por eso la provincia de Buenos Aires recién en el año 85 adoptó sus sellos en la moneda nacional. Hasta 1884 siguió usando moneda corriente. Entonces, bueno, en este caso, este recibo por 5.000 pesos moneda corriente era aproximadamente, después vamos a ver un recibo donde está la equiparación y no es tan redonda, pero bueno, para hacerlo más redondo, serían más o menos 200 pesos nacionales. Una buena suma que había recibido este empresario. Bien. Y este es un pagaré en este caso. En el caso del pagaré ya el impuesto era proporcional, ¿no? En los recibos de sueldo, perdón, los recibos de dinero, lo mismo que los cheques, tenían un cargo fijo, digamos, en el impuesto. Pero los pagarés, lo mismo que los contratos y lo que fueran, tenían, en realidad era un impuesto escalonado, que más o menos correspondía al 1 por 1000 sobre el valor del documento. Digo el 1 por 1000 en el caso tope del escalón. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, paga 2 pesos, 2 pesos paga de ¿cómo se llama? Impuesto, tiene el papel sellado de 1,50 más 50 centavos, corresponde a el escalón, digamos, que va de 1.501 a 2.000 pesos nacionales. Estoy hablando del monto del documento. Es decir, los pagarés cuyo monto iba entre 1.501 y 2.000 pesos, pagaban entonces 2 pesos. Si hubiera sido de 1.500 pesos, hubiera pagado 1,50 peso nada más. Bueno, nuevamente tenemos esa relación más o menos de 25-1, donde 50.000 pesos moneda corriente era 2.000 pesos nacionales. Bien. Muy lindo este documento también, más allá de que está medio carcomido, vaya a saber por qué. Pero bueno, así todo en el estado que está, es un documento bastante raro de conseguir. El único que tengo que no sea de 4 centavos. Y no hay mucho más. Bueno, acá vemos la segunda tirada del año 82. Como vemos, son muy pocos valores, apenas 4 valores se rehicieron en esta segunda tirada del año 82. Como ven, en todos, la cabeza del sol es del segundo tipo. Y tenemos, bueno, como vemos ahí, el 4 centavos, el 10 centavos, el 25 centavos y 1 peso. Que son los únicos valores que se hicieron en este año 82. Todos con sus variedades de color. En el año 83 se hacen estos sellos dentados, con dentado 12,5, y fíjense que ya, ¿cómo se llama?, aparecen en pesos nacionales. No dice nacionales, pero le sacaron la denominación de fuertes. Y entonces ya son moneda nacional.
En el caso del 4 centavos hay dos modelos. En este caso vemos, bueno, dos tonos de color diferentes. Y el segundo modelo es con la palabra centavos de mayor tamaño. Fíjense que acá la palabra centavos es pequeña y acá en este otro es mucho más grande. Se ve que alguien dijo, no se lee bien, así que hace lo más grande, y bueno, y lo hicieron, y ese es el segundo tipo que se hizo. Y este otro es interesante, que tiene un número 10 en el margen. Yo la verdad que no sé muy bien qué será, pero calculo que puede haber sido que sea porque eran planchitas de 10 sellos. No lo puedo certificar, pero bueno, sería lo lógico pensar que ese es el sentido de ese 10. Me gustaría alguna vez conseguir un borde que diga 30, porque entonces se corroboraría mi hipótesis de que ahí menciona cuántas unidades hay en la plancha, pero no puedo estar seguro. No puedo estar seguro. Fíjense qué interesante que además el 10 aparece en este borde y también aparece en este otro ahí. O sea que tiene dos veces el número. Y en el caso de un peso, tenemos ya un poquito más del pie de imprenta. Ahí está la dirección en donde funcionaba ¿cómo se llama? La imprenta de Guillermo Craft. Eh, eh, bueno, esas pequeñas cositas que uno puede ver, que a veces sucedía que justamente el pie de imprenta, que tendría que haber estado en el borde de la plancha, se asomaba, digamos, en parte del sello, lo cual le da especial atractivo al sello. Acá vemos un recibo, ¿cómo se llama? Del año 83, con un, ¿cómo se llama? Con un sello de 4 centavos del tipo, del segundo tipo, o sea, con los centavos grandes, tamaño grande, es de octubre del año 83. Lo interesante de este documento es que además, ¿cómo se llama? Ubica el valor del documento, del recibo, el monto, en las dos monedas. Son 1.000 pesos moneda corriente, que corresponde, bueno, a una testamentaria, etcétera, etcétera, y ahí dice equivalente a 41 pesos 33 centavos. O sea que yo le saqué una relación donde un peso moneda nacional era 24,19 pesos moneda corriente. Ya, digamos, era un poco menos de 25, que es lo que uno usa en general para redondear las cifras. Bueno, bien. Sigamos. Bueno, el tamaño de las planchas, yo les había dicho, estos que ustedes ven a la izquierda son los sellos de, ¿cómo se llama? De la provincia de Santa Fe, los bloques que tengo de la provincia de Santa Fe. Y si ustedes se fijan, hay un bloque que correspondería al de 30 sellos. Acá nosotros vemos 5, pero este no es el borde, falta una fila más. Y acá también falta una fila más, entonces serían 6 por 5, 30 sellos, ¿cómo se llama? En este pliego. Y este otro, si ustedes se fijan, tiene los dos bordes acá, entonces, y uno acá, acá faltarían 2 sellos, sería parte de una plancha de 10 sellos. Vaya a saber por qué hacían los dos tamaños, pero bueno, eso es lo que se ha registrado. Esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Es algo realmente muy notable y es una característica de esta emisión que a mí me sorprendió y todavía no termino de entender el sentido de esto. Y es el siguiente. Yo les cuento que estas marcas que les voy a contar ahora, el coleccionista que habrá armado la colección lo llamaba marcas de seguridad. Marcas de seguridad serían marcas escondidas en el sello para certificar su autenticidad. ¿No es así? Bien. Yo no estoy de acuerdo con esa denominación porque lo que vamos a ver es que estas marcas aparecen únicamente
en los sellos de 4 centavos y de 10 centavos. O sea, los dos sellos de mayor denominación. Y después, en los sellos de mayor denominación, no existen estas marcas. Entonces digo yo, si las marcas hubieran sido de seguridad en el sentido de certificar la autenticidad de los sellos, lo lógico hubiera sido que aparecieran los valores más altos, por lo menos. Y no que se hubieran hecho los dos valores más bajos y, y no se hubieran replicado en los siguientes. Por ejemplo, ese bloque que yo les mostré del 25 centavos, ¿cómo se llama? No tiene marcas de seguridad. Y estamos hablando de 25 centavos, tampoco es un valor muy alto. Lo miré como pude, con lupa, con microscopio, con lo que sea, me encontré una sola marca de seguridad, son todos exactamente iguales. Bien, ¿qué es lo raro? Porque uno dice, bueno, pero si es, como se llama, en litografía, todos sabemos que el reporte genera diferencias en los sellos. Sin embargo, lo que yo hice una selección de las marcas, porque no me parece mostrar todas, sería, digamos, muy cansador, y además no quedaría muy claro. Pero quiero mostrar algunas, porque mi objetivo es convencerlos a ustedes de que estas marcas no son casuales, están hechas es profeso. O sea, en algún momento el litógrafo se le ocurrió identificar las posiciones de los sellos en el bloque reporte. Yo les dije que las planchas tenían 30 sellos, las planchas grandes. Bueno, en los sellos de 4 centavos se han identificado 15 marcas diferentes, lo cual me indicaría que la plancha estaba formada por dos bloques reporte. No voy a mostrar los 15 porque habría que hacer una clasificación, además, una de las cosas que yo vi que para que se vean y se aprecien, lo tengo que mostrar del tamaño que estoy mostrando acá, porque si yo, ya fíjense que en el sello en el sello completo ya se ve poquito, se puede ver, pero bueno, se ve poco, y acá se aprecia más la marca que tiene. Uno podría suponer que esto es una muestra que se hizo por un error, digamos, por una marca en el momento de poner el sello en la piedra, no sé si, pero no es así, no es así y ahora espero convencerlos. Bueno, este sería uno de los tantos subtipos, y acá vemos, bueno, tiene ese semicírculo ahí, todas las marcas además están en este sector. Lo vamos a encontrar entre el cartucho que dice centavos fuertes y debajo del 4 en esta especie de adornos que lo rodean. Todas las marcas están ahí, todas estas marcas. Después uno por ahí puede encontrar errores digamos, diferencias por el transporte, digamos, de los sellos. Pero, digamos, los que yo considero que están hechos de profeso están en este sector. Bueno, acá, más o menos para que se acuerden, entonces tenemos, fíjense, acá en el centavo fuertes, entre República Argentina y centavos fuertes, hay dos especies de guiones, digamos que acá se ve bien el guión separado del cartucho de centavos fuertes, pero acá está como soldado. Esta es una de las marcas, ver que este guión está pegado al recuadro de centavos fuertes. Y este semicírculo. Bueno, hasta acá no nos convencimos, podría ser casual esto. Bien, fíjense este otro. Acá ya ya es una burbuja que hay abajo del 4. Ya es una burbuja, es distinto. Los guiones están separados. Y acá aparece un pequeño firulete, con una rayita acá. Esto ya es un poquito más raro. Es un poquito más raro. Ya que esto haya ocurrido en forma accidental, todavía podría ser, pero es raro. Y también es mucha casualidad que siempre las marcas accidentales aparezcan en el mismo lugar. Bueno, acá no hay dudas. Acá ya no hay dudas. Fíjense ustedes esto, es un rulo bien marcadito con un redondelito en la punta. Esto está hecho
totalmente a propósito, totalmente a propósito. En este caso, fíjense, el guión este está separado, este está pegadito al marco. ¿Eh? Y en el 4 centavos abajo está totalmente libre. Esta sería otra de las tantas posiciones. ¿Mm? Bien. Bueno, el hecho es que esto es una pieza muy linda que estaba en la colección, realmente muy linda, digo, porque son muy raros los múltiples. ¿Eh? Y bueno, yo acá no lo coloqué, pero cada uno, porque justamente no les presenté las 15 posiciones, pero cada una de ellas responde a una de las posiciones, de las 15 posiciones que yo les mencioné. Por ejemplo, acá vemos la del rubito, que se ve claramente. Acá hay una que tiene una marquita abajo y otra marquita acá chiquita. Y bueno, y así cada una, esta tiene un pelito acá, y bueno, y si uno los va acercando, los va estudiando, va a ver que responden a esas 15. Yo, por ejemplo, bueno, el resto de la colección que tengo, me estoy fijando en los 4 centavos y todas responden a una de esas 15 posiciones que yo había mencionado. En el caso del 10 centavos, yo encontré 4 posiciones. En la colección mencionaba 5, pero yo creo que hay una que es repetición de otra, porque también es cierto que a veces la impresión no sale siempre pareja y a veces aparece un poquito más difusa, y para mí era la misma. Pero por ejemplo acá fíjense ustedes, es muy notable las marcas que tiene en este caso. Acá, por ejemplo, fíjense cómo le agrega algunas rayitas en este lugar. ¿eh? Este guión está totalmente fundido acá, mucho más que otros que hemos visto, mucho más pegado al recuadro de centavos fuertes, mientras que acá se mantiene en su lugar. Y esto realmente chapó, o sea, se sacó el sombrero y lo puso ahí, perdón. O sea, a mí me causó mucha gracia este dibujo porque esto evidentemente no es un accidente de impresión. Esto está hecho totalmente con intención. ¿Eh? En fin, originalidades del impresor. ¿Eh? Bueno, yo lo que les cuento que lo que estoy tratando o lo que me gustaría con el tiempo, porque la verdad que hice un intento de reconstrucción de los bloques reporte, pero realmente con lo poco que yo tengo es imposible. El coleccionista que armó la colección puso en la página donde muestra las 15 posiciones, que es imposible saber en qué lugar están, porque justamente no existen múltiples suficientes como para estudiar, digamos, las posiciones dentro del bloque reporte. Tengo algunos pequeños indicios, uno del cuadro ese que está, otro de la pareja, y algunos bordes de hoja que uno tiene que le da algunos indicios de cómo podría llegar a ser el bloque reporte, pero realmente todavía quedan muchísimas dudas, muchísimas ambigüedades, y ojalá con el tiempo pueda conseguir más fracciones de plancha como para poder llegar a saber cómo se componía y cuál es la verdadera posición de cada una de las marcas, sobre todo en el caso del 4 centavos que tiene tantas marcas. Bien. Acá vemos otra posición donde aparece nuevamente el rulito, acá, con lo cual evidentemente está hecho a propósito. Bueno, las marcas en los guiones, etcétera, y acá totalmente limpio, sin sombrerito, ¿no? Sin sombrerito invertido. Bien. Bueno, terminamos con la emisión. La emisión que yo mostré hasta ahora son sellos, digamos, que se utilizaban para la ley de sellos. Para la ley de sellos. Bien. Ahora, ¿cómo se llama? Aparece una segunda serie, también hecha por Guillermo Kraft, y en este caso se trata de sellos para letras de cambio. Yo ya expliqué otras veces, y acá se ve claramente, que los sellos eran tripartitos.
Por ejemplo, si yo tomo el primero de 10 centavos, que están las tres partes del sello, primera de cambio, segunda de cambio y tercera de cambio, este es un solo sello que se vende por 10 centavos. Es decir, el valor de estas tres partes es el único valor de 10 centavos. Y el sentido de esta forma de los sellos es justamente el hecho de que las letras de cambio, porque esta se utilizaba para letras de cambio al exterior, a ultramar. No, yo tengo algunas letras de cambio internas, libradas dentro del país, y no usan estos sellos. Estos sellos se utilizan para letras de cambio a ultramar. En esos casos, era costumbre enviar hasta 3 copias de la letra de cambio, anticipando que podría haber algún problema en el viaje que hiciera que alguna de esas copias se perdiera en el camino. Entonces, era habitual que los comerciantes mandaran ¿eh? tres copias por distintas vías y que, digamos, se cobrara finalmente la que llegaba en primer lugar. Entonces, ¿cómo se llama? Utilizaba cada una de las partes del sello en cada una de las copias. Bueno, en definitiva, lo que hay aquí es, ¿cómo se llama? Una serie, digamos, donde no está completa, por supuesto, pero realmente es un material bastante complicado de conseguir. Fue otra colección que compré hace bastante tiempo en una subasta y tuve la suerte de ganarlo por la base. Realmente es una colección muy linda, muy rara, muy interesante. Bueno, ahí pongo el dato de que lo que se cobraba por la letra de cambio era el 0,25 por mil. Yo la verdad que cuando veo estos índices me llama la atención porque nada que ver con lo que se cobra hoy en día. O sea, cuando uno hace una historia de sellos fiscales, lo que va viendo es que, digamos, que la alícuota va aumentando con el tiempo. Este, Fíjense ustedes, en este caso, bueno, para la letra de cambio era 0,25, para los pagarés y los contratos era el 1 por mil. Y después, cuando llego hasta la época del 1970, por ejemplo, ya era el 1%, o sea, 10 veces más. ¿eh? Pero el crecimiento fue, digamos, paulatino. Uno ve que se va incrementando con cada ley a medida que pasan las décadas. Es decir, que el Estado cada vez recauda más, o por lo menos mayor porcentaje de la actividad económica que es recaudada por el Estado. Bueno, siguiendo, como toda serie, tiene sus valores más altos. En algunos casos, ustedes fíjense, los sellos están completos, en otros casos hay algunas partes nomás. Pero bueno, bastante contento estoy de poder tener estos sellos en la cantidad que tengo. Por ejemplo, fíjense los valores altos, por ejemplo, el 100 pesos solamente está la tercera, lo mismo que el 50 y el 25. Son sellos muy raros, son realmente muy interesantes tenerlos, 100 pesos era mucho dinero, y tenía que ser para una deuda muy grande, ¿no? Porque esto habría que multiplicarlo por 400, o sea, sería para cobrar 40.000 pesos. Bueno, y después también aparecen dentados con 13,5, como se ven acá. Bueno, esto era entonces la colección que hoy, o la emisión que quería mostrar. Con esto terminamos por hoy y para el mes que viene voy a hacer una segunda entrega también de esta misma colección, donde voy a presentar la segunda edición de sellos nacionales, que como se ve está mucho mejor elaborada. Pero bueno, la voy a analizar en la próxima vez. Les agradezco mucho que hayan escuchado y bueno, y por supuesto todos juntos acá avanzando hacia la número 1000, pasando primero por la 666 que nos prometió el curso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. ¿Preguntas o comentarios para Miguel?
Sebastián. Sí, Miguel, muchas gracias. Lo que me quedó claro o no puse toda la atención que debería es que cada uno de estos dibujitos, ya me abrió los ojos Luis Fernando Díaz, eh, cada una de estas licencias que se tomó el grabador Sí, era para poder identificar dónde estaba o cómo iba cada uno de los sellos en la plancha, ¿cierto? ¿O sí, es al azar? Porque cada cabecita donde hizo el círculo con la rayita debajo del sello, ¿ese es un solo sello o son varios sellos que quedaron de esa manera? Porque no lo logré ver en la plancha, en el fragmento que tenías más grande. claro. Por ejemplo, si yo tomo una de las marcas, Ujú. se supone que está dos veces en cada plancha de tren, porque justamente son 15 distintas, entonces uno supone que la plancha tiene dos veces copiado el reporte de 15. Y al Yo lo observar, y al supongo, observar el fragmento grande, ¿solo encontraste cuatro diferencias o no has claro. examinado todavía el fragmento grande? No, ese cuadro de cuatro No, me tiene, refiero había uno que tiene en una plancha roja, es que enorme. había, No, no, no. Ese enorme que yo mostré es de ajá, Santa Fe, es de ya, Santa Fe. ok, Y además es de 25 centavos, ya, con lo cual ya no tiene marcas. No sé si los de Santa Fe más de menor denominación tienen marcas o no. Lo que yo sé que los de 4 centavos y los de 10 centavos de nacionales tienen marcas. Pero viste que yo mostré un fragmento de 25 centavos de los nacionales claro, que ya no sí. tienen marcas. O sea que el litógrafo solo puso las marcas en los de 4 y en los de 10 centavos. No lo Entonces, puso en el resto. pero entonces quiere decir que no era un capricho, porque obviamente si uno mira los sellos del penique negro, uno tiene claridad por las letras que tienen en qué parte de la plancha van. Claro. Esto También puede sería, haber sido, vamos a hipotetizar, vamos a hacer una hipótesis. Puede haber sido que el litógrafo dijo, vamos a identificar cada sello en su posición con ese objetivo. Lo hizo en el 4 centavos, lo hizo en el 10 y después se dio cuenta que era demasiado trabajo. Dijo, no, no, basta, no lo hago más. Aunque raro, porque después en la segunda emisión también lo hizo para los valores bajos. Así que la verdad es algo raro. Yo diría que es algo raro. Yo lo que quiero señalar, y esto me parece interesante, nosotros estamos acostumbrados que los sellos litográficos, y justamente la filatelia clásica ha estudiado mucho esto y se han hecho, digamos, grandes colecciones con posiciones de plancha, estudian los sellitos clásicos y posclásicos litografiados en función de las marcas que han quedado en los sellos de acuerdo a su posición. Pero todo eso es accidental, o sea, ocurrió por el simple proceso mecánico de ir copiando, digamos, la matriz en cada parte Ujú. de la piedra. Pero en este caso, que para mí es algo fuera de lo común, es que estas marcas evidentemente están hechas a propósito. Como vos bien señalaste, como se hizo con el Penny Black, pero bueno, acá no, fue algo más rudimentario, pero bueno, ahí está. Y algunas realmente son muy llamativas, como ese rulito o como el sombrerito, que realmente son indudablemente hechos a propósito. Así que bueno, queda todavía preguntarse qué había en la cabeza del litógrafo. gracias. De nada. Ujú. Luis Fernando. Miguel, una vez más, gracias. No, de nada. Eh, yo, yo, yo soy un fan tuyo porque eso de demostrar todas las veces, todos los días, en todos los temas, que, que se puede hacer filatelia de tantas cosas pequeñas y también hecha. Eh,
Gracias y felicitaciones. En relación con el tema que Sebastián trajo a la mesa y que vos lo detallaste bastante, yo tiendo a coincidir un poco con una palabra que dijo Sebastián ahí, es que era por capricho. Sí, es un poco como, no sé, al grabador, quien quiera que fuera, le dio la locura y lo hizo. Eh, yo solo quiero ratificar en cada planchita que se hacía, cada dibujo era totalmente individual, es decir, no había una piedra que se repetía de manera masiva, no, era cada una por sí misma, es objeto de un grabado, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo? No, yo pienso que se hizo el original, digamos, y eso se reprodujo. O sea que esas 15 marcas están en una misma plancha y eso se va reproduciendo. Por eso, digamos, hay muchas que tienen la misma marca. Una vez que se hace el original, eso se reproduce hasta el hartazgo. Sí, 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 pero cada sellito en la plancha es un grabado individual, ¿no? O se le agregó una marca O se le cívica, agregó la marquita a cada o se uno, le ¿no? agregó Es la que no daba esa marquita. Claro. impresión. No daba esa impresión, no daba la impresión de que fuera una alteración en cada uno. Habría que Claro, o estudiarlo sea, más. que lo haya hecho 15 veces. Sí. Lindo Bueno, trabajo. Claro, por eso, y quizá después dijo, no, basta. Eh, lo hizo por divertirse. por eso por Dios. Ahora, yo por divertirme quiero llamarte la atención para despedirme de algo que dijiste que me dejó impresionado. Yo no sabía que ya desde entonces le habían quitado los centavos al peso argentino. Me llamó mucho la atención que dijeras esa frase, que le eliminaron los centavos al peso argentino. Me pareció muy bien. Sí, es una ¿Cómo? manera de que la plata se devalúe del todo. Le quitamos el relleno, ya estuvo. A ver, Ajá. no sé a No, qué te no, no. referís con No, eso. no, no. Yo sé lo que, Ah, yo sé lo que es. Lo dijiste así al paso. Y No. estoy haciendo un chiste de algo que dijiste. ajá, no, bueno, está bien. Cuando volvás a ver tu exposición, te vas a encontrar, mira, le quité los centavos al peso argentino. Ah, no, 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 no. No lo registré. Lo que sí quiero señalar acá, eh, digamos, de todo esto que estamos hablando, que para mí es un lujo realmente impresionante que ese coleccionista haya identificado las 15 marcas diferentes. Es más, en realidad él había identificado 14 y yo identifiqué una número 15. Pero realmente es un lujo haberlo tenido, porque primero que lo haya señalado, porque yo no sé si lo hubiera descubierto, a lo mejor después de mucho mirar, el rulito es muy llamativo, la verdad que es muy llamativo y el sombrerito ni hablar. Eso me hubiera llamado mucho la atención, ¿no? Así que pienso que lo hubiera descubierto yo. Pero que se haya tomado el trabajo de buscar los 15 diferentes realmente es un lujo de esa colección. Acordate que no había televisión. Claro, es cierto. Sí, sí, sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, gracias a vos, Luis Fernando. Jorge, Hola, Miguel. Muy interesante el tema fiscales. Mira, quería hacerte una duda tremenda. Cuando mostraste el catálogo internacional, te sorprendieron los valores, ¿no? Que dijiste, llegó hasta 200, 180, 150, 50. Yo te pregunto, vos que sos matemático, si comparás eso con un catálogo de la época de cualquier país, ¿cuál era la relación de los fiscales Ah, con los sellos que coleccionamos el resto de los seres vivos? vos sabés que me acabas de hacer una pregunta clave y que nunca se me había ocurrido. Tendría que conseguir un sello, un catálogo de Ibertrie de la época. No lo hice, mirá vos. Uno sabe, porque digamos, hay sellos que le pone 0,50. Esos son comunes. Sí, Al que le pone 100 es rarísimo. Y 150 pero, ya es súper raro. Y te claro, cuento pero a lo 200. mejor un 5 francos, ¿cuánto valía en ese momento? Claro. Eso. Vos sabés Y que no se me ocurrió nunca. más todavía haría yo.
me retrotraería a la actualidad, por ejemplo, también, para saber si esa serie, yo siempre digo que se habla mucho cuando se hacen, los jurados hablan mucho de importancia, pero la importancia es totalmente subjetiva, 50% de esto, 50% del otro, pero yo creo que tiene que estar basada en parámetros reales. Entonces, yo digo, ese sello, por ejemplo, suponer que 200 costara un 5 francos, hoy ese 5 francos sale eso, Claro, ¿correcto? Este, cuando empiezo a preguntarme la rareza mundial de las cosas que siempre se objeta, la rareza mundial de las cosas de América Latina, porque todo lo importante no parecería estar acá. Entonces, decirle, mira, no es importante, pero equivale a esto mismo de que vos estás pagando un sello de Inglaterra, por ejemplo, de Francia o de donde claro. te parezca. Como sé que sos muy rápido con estos números, Sí, algún sí, día sí. si podés investigarlo, me encantaría charlarlo. En la próxima charla te comprometas a hacerlo. ¿eh? Bueno, para la Yo no te próxima, puedo conseguir que es la el segunda Iber emisión, Italiano, no lo tengo porque el de esa época lo vendí, ¿viste? Porque en esa época necesitaba plata. ¿eh? está bien. Así que no tengo el de 1800 y pico, pero debe estar en Cepini, en la sociedad filatélica o en internet, debe haber también, supongo. No soy especialista en eso, pero le puedes preguntar a Andy, por ejemplo, que debe saber seguro dónde se consigue. Vendiste la primer copia que conseguiste original, Jorge, qué bárbaro. Y A sí, ver, pero yo era muy jovencito, en no es tan raro, no 1898 es tan raro lo era que, joven, ¿viste? No me daba cuenta lo que tenía encima. a ver, Ya. no es tan Tenía difícil hacer lo solo, que vos me tenía solo dijiste. 78 años. Ah, Exacto, exacto. Claro, Sí, sí, sí. no es tan difícil hacer lo que vos me dijiste, porque en realidad el catálogo de sellos fiscales es de 1916. ¿Qué debe haber? Ah, sí, hay. Sí, sí. Hay muchos, así que En ese trabajo Sofira se puede seguro hacer hay. Es- fácilmente. si Otra conseguís linda que te abran comparación, Sofira, claro, seguro. otra linda comparación que se puede hacer es pero eso recién en la segunda edición aparece. Vos sabés que ya por supuesto, que originó esa información es Marco del Pont, y después la replican en el Libertelier, Corby la replica, que es la cantidad de sellos que fueron vendidos. ¿eh? De la primera no hay, que incluso el Marco del Pont dice no pude obtener ese dato, porque él iba o sea, digamos, a las oficinas de impuestos a averiguar cuántos sellos se habían vendido. Y de la primera no había datos, sí de la segunda. Ahí sí aparecen. Eso también es un buen referente. Y yo una cosa que quiero decir, porque vos sacaste el tema de rareza, y también está la cuestión de que rareza no es lo mismo que precio, porque justamente el problema que hay con los fiscales es que al no haber mayor demanda, los precios son mucho más bajos que en el caso de los sellos postales. Pero yo te diría que hay muchos sellos fiscales que son muchísimo más raros, por ejemplo, que un Rivadavia sin dentar. Un Rivadavia sin dentar no sé cuántos habrá, te estoy diciendo, por ejemplo, uno de 15 centavos de la primera emisión. Debe 5.000 haber dólares, unos ponele. 30, ponele. Sí, No sé siete si mil hay más. dólares, 8.000 dólares. Claro. Un sello fiscal, por ejemplo, hay algunos que no hay más que 3 o 4 que hayan sobrevivido. Bueno, pero si alguna Pero, vez exponés la colección, dejemos de lado por un minuto la parte económica, como uno de los grandes ítems es rareza, ¿no? claro, Creo que es ahí donde hay que hacer hincapié, ¿no? claro. Sí, sí, Que sí, no sí. quede a la subjetividad del jurado la rareza de la pieza. No sé Claro, si Luis Fernando estará de acuerdo con eso. te pasaron el guante. Yo estoy de acuerdo con lo que Jorge está diciendo. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es en que los jurados sean tan coherentes como Jorge y yo aspiramos. y que lo logran, por supuesto.
Después nos cuesta muchas peleas. El jurado podría decir lo siguiente. Si vos tenés un sello de correo muy raro, te va a premiar la rareza porque va a decir, tuviste que peleárselo a muchos. Y es muy difícil conseguirlo porque hay muchos que lo quieren. En cambio, por ejemplo, yo te diría, si de un sello fiscal hay 40 conocidos, ya te diría que es un sello común, porque no hay 40 coleccionistas de sellos fiscales. Con lo cual, ya la rareza es relativa. Ahora, cuando vos tenés un sello fiscal de los cuales hay uno o dos conocidos, ahí sí yo creo que podríamos hablar de una buena rareza. Eso sí. Pero todo es subjetivo. Pero el valor tiene que ver el valor facial también, por No, lo que se seguro. podía Bueno, en adquirir ese en ese sentido, momento. a ver, en ese sentido, concuerda totalmente con los sellos postales. O sea, nosotros sabemos que en las series los valores altos habitualmente son los más caros, salvo excepciones por otras cuestiones. En los fiscales también. Cuando yo veo un sello de esa época de 100 pesos o de 500, como voy a mostrar después, se me van los ojos, porque son muy raros, muy raros. De hecho, Trata que yo no vaya a ver esos señores que le estás comprando la colección, resolverlo rápido, porque si no se los explico a ellos cómo tienen que hacerlo. Así que la próxima te va a costar un poquito más. Bueno, bueno. Bueno, Imagino portate que bien, vos sos más mi aliado que otra cosa. portate bien, portate bien. Bueno, Bueno, dejemos a María Luisa que está levantando la mano hace rato. No hay apuro. Adelante, María Luisa. Dice María Luisa que hoy fue cortita la charla, así que pueden quedarse todos. Eso, y se pudo, la apreciamos, y hice estamos caso, todos María Luisa. despiertos. Estamos todos despiertos. Bueno, lo anoté. Primero, te felicito, como siempre, Miguel, más ahora Gracias. que te conocí acá en Mendoza, y realmente la generosidad que tenés para no solamente, digamos, dar a conocer tus sellos, sino que la alegría que provoca en vos el haberlos encontrado. Es impresionante cómo animás y cómo te animás a encontrar, y seguro que vas a encontrar los otros sellos, van a llegar a vos. Segundo, te felicito por lo breve, porque se pudo, con una charla de 50 minutos, creo que estamos todos también con ganas de ver más, y todos esos rulitos y sombreritos, y tal vez hasta encontrar dos o tres singularidades más. Lo que te quería preguntar es en cuanto a la clasificación, porque no había visto en otra charla esto de primer cambio, segundo cambio, tercer cambio. Eso no sé a qué viene, por qué se usaba. Y lo he escuchado así en términos acá, primera de cambio, no sé si tiene relación o es casualidad. Ah, los de primera, segunda y tercera de cambio. Sí, Ese es un caso especial de los sellos de letras de cambio. ajá, Muy bien. Como expliqué, los sellos de perdón, las letras de cambio al sí, sí, exterior se enviaban por triplicado, ajá, pero pagaban una sola vez el impuesto, porque también se iban a cobrar una sola vez. sí. Era simplemente para asegurarse de que alguna de las tres copias llegara por eventualidades que podrían ocurrir. Entonces se Ah, enviaban tres y cada una llevaba uno de los cuerpos de ese sello que se había pagado una sola vez. O sea que el sello era uno solo, y servía para los tres ejemplares. para los tres ejemplares, de los cuales Ujú, uno solo se iba a cobrar. Eso era importante tenerlo en cuenta, ¿no? perfecto. Bueno, eso era mi duda, bueno, y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Realmente. Nada. Todos tus conceptos, además, que la verdad que fuiste muy elogiosa. Ujú. Luis Fernando. A mí me sirvió de mucho la pregunta de María Luisa porque yo tenía la misma duda. Ahora, en relación con la discusión que tenían Jorge y Miguel sobre el tema de la rareza, yo creo que todos los coleccionistas deberíamos tener claro, los coleccionistas que exhibimos en competencia, deberíamos de tener claro
que los jueces nunca nos van a calificar la rareza o no deberían calificarnos la rareza por una pieza específica o por dos o por un número pequeño de piezas que tengamos o que no tengamos. Es decir, ni en uno ni en otro sentido, sino que cuando se califica una colección debe haber un criterio universal de rareza para la colección como tal. Además, los jueces no tienen tiempo de estar viendo la rareza que hay en cada marco y dentro de cada marco en cada hoja. Es prácticamente imposible. El sábado pasado nosotros tuvimos aquí, tal vez ustedes han visto fotos que publicó Molina. Tuvimos un almuerzo muy agradable en el que un grupo de coleccionistas de exposición y un grupo de jueces nos reunimos a cambiar criterios sobre algunos de estos criterios. Y rareza nos tomó un buen rato en medio del almuerzo y después toda la tarde hablando de rareza, ya eso en la asociación, hablando de la rareza, porque es definitivamente uno de los puntos muy conflictivos. Y ahí, como puede uno pensar, Miguel, me voy a aprovechar de tu charla para hacer un breve comentario más sobre esto. Sí, sí. Rareza, importancia, son fundamentales en la colección. Son las dos grandes categorías que nosotros no controlamos de nuestro material. Cuando nosotros hacemos una exposición, lo que es la presentación, el plan, el tratamiento, es culpa de nosotros. La presentación es culpa de nosotros. Los conocimientos que tengamos, conocimientos filatélicos específicos sobre una materia, en el caso de las temáticas, el conocimiento temático es culpa de nosotros. Pero lo que nos viene de afuera, a veces un poquitito la condición. Hay gente y hay países donde lo que es el mantenimiento, la limpieza profesional de las piezas no se da. El mantenimiento, la eliminación de hongos en el papel no se da. Pero hay países donde existe, por ejemplo, en México hay una enorme tradición de mantenimiento de obras de arte que alcanza también a la filatelia. De manera que la condición es algo que está un poco en el medio. No, la pieza me llegó así dañada. Es distinto como en el caso que Miguel presentó de dos de los sellos en los que él advirtió mucho sobre que tenían algunos de los dientes perdidos que se habían rozado, que se habían dañado. Esos no se pueden sustituir. Por más que haya restauración, ese tipo de restauración en filatelia no se vale. Pero la limpieza sí se vale. Bueno, entonces esa está un poco en el medio, pero lo que es rareza, hay unas condiciones objetivas. Nosotros decíamos este último sábado, ¿cuál es el sello más raro del mundo? Por definición, El que sea único. el que sea único. Pues, tipo Magenta, tipo, no sé, El Cabo, tipo, ¿cómo se llama aquella isla rara frente a África? El skinny sueco. También. Estoy de acuerdo, pero existen muchos ejemplos en muchos países y ese es lo que tienes que es más famoso que raro. Sí. Y anda con policías, ustedes lo vieron en las exposiciones mundiales que le ponen una guardia especial al bendito sello amarillo de los suecos. Bueno, ¿y cuál es el sello más importante del mundo? ¿El más famoso o el más importante? Más importante, El Penny Penny Black, Black. decía el yo. Penny Black. Que ¿Estamos de también es el acuerdo? más famoso. No, es 10 más importante porque es el que partió. 10 Pero es puntos de el... importancia al Penny Black. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿cuánto le damos a los ojos de Güey? Menos y es más No importante. mucho, yo le daría, si le damos, ¿cuánto dijimos? 10 y 9,5 le daría. 9.62. Bueno, también, ¿no? Y a la primera emisión de Ecuador o Perú. Mauricio, la de Mauricio.
También, tenés Mauricio. razón. Me queda muy poco por repartir. Cuando nosotros fuimos testigos Sí. Henry y yo estábamos junto con otros compañeros en CAPEX el año pasado, y fuimos testigos de una política muy dura en relación con el tema de cómo establecer el criterio para calificar la rareza. Yo pienso que es muy dura porque la rareza al final de cuentas tiene dos dimensiones y hay que tomar los 10 puntos del criterio y dividirlos en las dos dimensiones. Una es la dimensión mundial y otra es la dimensión interna. Y así está en la regla. Yo no estoy inventando cosa que no está en la regla. Pero entonces la importancia, 5 y 5, pues digamos que sí. Una primera emisión de un país tendrá los 5 del país, pero no necesariamente tiene ni siquiera 2 del mundial, entonces llega a 7 tal vez. Por eso es que las colecciones no llegan, por eso es que las colecciones no llegan fácil a 94, a 93 y 94 puntos, porque de entrada tienen perdidos en importancia 2 o 3, por lo menos, y tienen perdido en rareza 2 o 3. Y no es que los jueces sean malos, es que ese es el sistema que escogimos para calificarlas. Además, objetivamente, ese es el mundo que existe. El Penny Black es lo más raro. Perdón, el Penny Black es lo más importante, el magenta es lo más raro, por decir algo, ¿no? Por simplificar el ejemplo. Bueno, gracias Miguel y gracias Jorge por haber puesto una discusión tan bonita en el tapete. De nada, en lo que respecta a mí, lo que te quiero decir es que yo, justamente ahora en Alemania, yo no veo escrito en ningún lugar los 5 y 5. Yo creo que eso se está transmitiendo de generación en generación, de jurado y jurado, pero cuando se analiza a fondo la regla, en ningún momento habla de 5 y 5. Esa es una tradición oral que yo no estoy de acuerdo que se juzgue así importancia. Inclusive hubo una charla, recuerdas acá, de Samamé sobre el tema de importancia, y ahora se planteó también cuando se hizo la academia, lo que más llevó tiempo fue lo de importancia, ¿no? Opinó la gente de la FIPO, pero eso de 5 y 5 yo tengo mis severas dudas que sea así. Creo que tenemos que reelaborarlo el tema. Bueno, Pienso. en la academia que a mí me tocó, yo la hice en Toronto hace, ¿qué? Como un año o año y medio. Y estaban los mismos que están ahora, no son otros capacitadores distintos, salvo el australiano que se murió. Eh, y eso fue lo que se habló y se reiteró varias veces. No, acá realmente no fue aceptado, de ninguna forma, se discutió mucho, inclusive intervino gente de la FIP que se llamó para aclarar eso. En ningún momento ninguno de los dos capacitadores aseguró eso, por lo menos con ninguno de los jurados que estábamos ahí. Pero bueno, es un tema muy específico que aburre a los demás. Pero que sepan que cuando se presenta una colección hay que señalar la importancia, con el grado que uno quiera darle de importancia, pero hay que hacerlo. Y si no hay nadie mejor que uno para hacerlo. ¿No? Eso es lo que yo pienso. Y el coleccionista en general no le da la suficiente importancia a la importancia de su colección. Gracias. Me Gracias. voy. No te vayas, Y me voy, ¿no? Está no cansado. te vayas, mamá. Bueno, ya nos Bueno, veremos. Juan Claudio. Gracias, Una Miguel. reunión en Gracias Mendoza, Sebastián, por la vamos a mitad de camino. Vos vas a Mendoza, yo voy a Mendoza y ya está. Así nos podemos encontrar alguna vez. Eso es más cortito. Bien. Eso es más cortito para los dos. Miguel, muchas gracias. Muy entretenida la charla. Y gracias a todos por la conversa, que estuvo muy buena. Me quedé con una duda precisamente respecto a las letras de cambio, por la Sí, consulta que hizo María Luisa. Tú hablaste, Miguel, que
en el fondo, lo que pasa es que un sello en el fondo es una especie valorada, o sea, yo pago por él, por ese valor. Sí, Entonces, yo pago una vez y te dan tres. sí, Por lo tanto, en otras palabras, el que vende está perdiendo dos, porque sabe que corre un riesgo de que está enviando. Esa es mi pregunta, no sé, esa es la duda que tengo. Porque, porque tú dices, yo envío tres pensando que se van a perder, ¿cierto? sí. Cuestión que llegue una al extranjero. Podrían llegar Es las como tres, el podrían llegar dos, triplicado en etcétera. un formulario. Claro, Como un Claro, pero tú triplicado en un estás pagando yo, la una. formulario. verdad Compras uno y que, vienen tres. sí. A ver, yo no soy experto en el mecanismo que se haría, pero nosotros sabemos que, digamos, todo lo que sea, digamos, el mundo económico, digamos, tiene sus reglas bastante estrictas y en general se cumplen. Así como nosotros hoy en día sacamos dinero del cajero y se supone que el banco no nos va a estafar, porque el banco puede decir, o cuando depositamos, por ejemplo. Si el banco dice, Ah, no, yo agarré el sobre, estaba cerrado, estaba vacío. No sucede nunca. A mí me ¿Eh? la ¿Por, hicieron. por qué pasa eso? Porque el sistema se mantiene sobre la verdad. Si el banco empezara a quedarse con el dinero que vos pusiste en el sobre, los bancos quebrarían, desaparecerían, la gente no ¿está? Bueno, en el sistema internacional digamos, económico, estas reglas se cumplían. mm, Y además habría mecanismos de control, supongo. Una letra de cambio tiene determinados datos que hace que solo se puede cobrar uno. O sea, ok. cuando llega y lo va a pagar a determinado banco, el banco ya sabe si lo pagó o no lo pagó. No es cuestión de que yo voy con la primera, después voy con la segunda, después voy con la tercera. Sí, claro, porque hay un registro. Obvio, claro, Claro, hay un sí, registro. Y el otro correcto. tema es, bueno, ¿cómo se controlaría? Eso no me queda del todo claro. ¿Cómo se controlaría que la persona acá no utilizara la primera, la segunda y la tercera en tres documentos distintos? Porque además fíjate que son sellos que no están numerados todavía. Porque si Mm. fueran sellos numerados como pasó más adelante, y ya se sabe cuál es el Sería mismo más sello y sencillo, cuál no. claro. Mm, Pero yo sospecho, y digo, todo esto son sospechas, porque calculo que debe ser así, como se hacía en general con los sellos fiscales. Los sellos fiscales de gran denominación no se vendían sin usar. Por ejemplo, en esta época, los sellos que se podían comprar nuevos era hasta $1 nada más. Los de más de $1, vos ibas con el documento y lo aplicabas en la oficina expendedora de los sellos. Entonces, ah, si vos comprabas un sello de letra de cambio, tenías que llevar las tres copias y te los anulaban en el momento ahí. ok, Y se ok, fijaban que fuera la misma letra de cambio. perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Miguel. No, Muchas de gracias. nada. Igual Interesante. sería bueno que uno Interesante. tuviera referencias de alguien directo, ¿no? Que le contara exactamente cómo se hacían. Pero bueno, son ideas que a uno se le ocurre que debe haber sido así. Sí, sí, sí. Mira, si no hay Gracias. otra pregunta, quería agregar algo, Sí, Henry. Adelante. Acá en Argentina, bueno, Miguel, Héctor, lo sabemos, existe un dicho, por eso me llamó la atención, que es, por ejemplo, ante la aparición en algún conflicto del primer problema, dicen, y ante la primera de cambio que aparece, salió, o sea, se borró, como que no sabe que hay dos más. Y por eso me llamó la atención, porque es un dicho muy común. Cuando dicen, por ejemplo, que tienen tres oportunidades o ponerle, no sé bien claro. cómo explicárselo, pero es un dicho muy popular que seguramente viene de acá, porque a la primera de cambio, listo, lo Acá en Chile deja, por igual se ejemplo, le ocupa. pareció muy difícil y resulta que le quedaban dos oportunidades más. Mm. Claro, perfecto, María ¿No es Luisa. cierto, Realmente. Héctor? Sí, sí, Miguel. Sí, pero lo que pasa, volviendo al tema original, vos podés hacer 152.000 copias, pero seguramente el banco te va a pagar una sola. Claro, pero acá que se sabía que eran tres copias, o sea, de ahí tiene a que las venir este tres. dicho. Mirá de dónde viene. Probablemente,
Pero no te olvides que probablemente estarían numerados, pero el documento, no la estampilla. María Luisa, vos sacás Exacto. un tema que es muy divertido, muy entretenido, que es el tema de algunos dichos que han quedado con el tiempo y que uno no sabe lo que son y aparecen acá. Vos mencionaste el Claro. tema del cambio, no se me había ocurrido nunca, pero es cierto. Yo conozco otra que una vez lo mencioné cuando hablé de los sellos de la municipalidad, que es el derecho de piso. Sí, Ahora hablamos de pagar el derecho de piso. ¿De dónde salió sí. esa frase? Bueno, Eso sí lo conozco. me causó mucha gracia cuando yo vi que había sellos fiscales que decían derecho de piso. Y que era justamente cuando uno llevaba ganado a los corrales municipales, tenía que pagar el derecho de piso. Ajá. Entonces de ahí aparece la frase. Bueno, es interesante ver ese tipo de cosas. Quizás haya otras que uno vaya descubriendo con el tiempo. Ujú. Muy linda la historia. Gracias, María Luisa, muy interesante. No, a vos, a vos. ¿Alguna pregunta o comentario final por ahí? Ok. Yo solo para despedirme, Miguel, no sé si te reagradecí el regalo que me hiciste. Ah, te llegó, eso quería saber. Bueno, Sí, buenísimo, buenísimo. muchas gracias. No, por favor, Lo verás estoy... expuesto en algún momento. Eso, quiero verlo alguna vez a ver qué tan lindo quedó, qué Van a decir, tanto lo aprovechar. todo está bueno eso, pero todo lo demás está muy malo, pero está bien. No. Siendo sobrepeinado tiene que salir una colección chiche bombón, ¿eh? Si no la domino yo, ¿quién? Obvio. Perfecto. Listo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Siempre muy interesante y Bueno, muchas gracias a siempre ustedes. aprendemos algo Gracias, nuevo. Miguel. Gracias. Y el día de mañana.